el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Herrera Descalzi, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, felizmente bien, muchas gracias, siguiendo todas las normas que están dictadas para prevenir el contagio. Qué bueno, como debe ser, ingeniero Herrera. Es una obligación de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad, eso es así, suscribo sus palabras. Díganos, ¿qué le ha parecido el anuncio de este bono de electricidad? Hay algunos que piensan que es una medida de impacto, otros más bien que no podría tener los objetivos o conseguir los objetivos que está persiguiendo, e incluso viene esto antecedido de cobros elevados en las tarifas de electricidad, por lo menos así lo denuncian los usuarios. ¿Cuál es su opinión? Yo he tratado de conseguir mayores detalles. En las cifras he encontrado algunas cosas que no calzan bien, ¿no? Porque se dice que esto va a beneficiar a los sectores E&D, que va a beneficiar a aquellos que consumen menos de 100 y tantos kilowatts-hora, pero también se dice que son 24 millones de personas, ¿no? Y entonces como que las cifras no calzan bien. O sea, en principio se necesita poner un subsidio en el sector eléctrico para evitar el corte de la cadena de pagos. En eso estamos de acuerdo. En segundo lugar, esto tiene que hacerse bastante técnicamente y obedece al hecho de que las personas, las empresas, todos hemos perdido con el problema de la pandemia. Uh-huh. Entonces, para mí, en mi punto de vista, el primer criterio es cómo nos vamos a repartir la pérdida. Porque creo que en la pérdida tendrían que todo el mundo cargar parte del tema, según sus posibilidades, o sea, buscar un tema de equidad. Con eso le quiero decir que el costo no debe recaer solamente sobre las personas y sobre el Estado. También hay que ver cuánto puede poner la empresa. ¿Qué ha sucedido durante este periodo? Con las personas enclaustradas, en muchos casos en lugares muy pequeños, el televisor primero es una fuente de noticias, segundo es una fuente de entretenimiento, de bajar la presión. Entonces, es natural que el consumo de las familias haya crecido en bastante. Claro, más tiempo en casa, las computadoras, en fin, o sea, la gente ha estado en cuarentena y evidentemente el único espacio donde se desarrolla la vida es en la casa y claro, ahí están los implementos electrónicos, ¿no? Claro, con todos encerrados, imagínate la gente además sin comunicaciones y sin electricidad, entonces sería casi imposible, ¿no? Entonces todo el consumo de electricidad a nivel residencial tiene que haber aumentado. En cambio, a nivel industrial ha disminuido bastante. Cuando usted aumenta el consumo de electricidad, especialmente en los estratos sociales más bajos o en las personas que pasan casi todo el tiempo afuera, entonces aumenta el consumo y hay un momento de corte en que sube la tarifa. Entonces las personas tienen que haber experimentado un mayor gasto, uno, por mayor consumo, pero dos, también por incremento de la tarifa, no porque se haya aumentado la tarifa, sino porque hay un rango de la tarifa que tiene el subsidio. Un tercer elemento a considerar es que la electricidad que paga el peruano es bastante alta y que hay diferencias de precios muy grandes entre los que paga el consumidor residencial y los que paga el consumidor industrial. Entonces, por el mismo bien, en el mismo sitio, el residencial paga el doble que el industrial. Y otro tema que creo que hay que considerar y que tiene que entrar a ser revisado es la tasa de rentabilidad que se paga por el sector eléctrico para las condiciones del Perú de hoy viene siendo muy alta. O sea, el Perú reconoce para la inversión una tasa que se llama tasa de descuento, que es la misma que existía en el Perú del año 1992, es decir, cuando estaba el terrorismo,
cuando estaba muy cercana a la imagen de un país que no pagaba sus deudas o que desconocía sus deudas. Es un país, el Perú de hoy en día y el Perú de los casi 25 años que han pasado o más desde aquel entonces es un país muy distinto. Entonces, la tasa de descuento debería parecerse más a otros países. Hay 20% en diferencia con Chile. O sea, yo creo que todos estos temas hay que mirarlos dentro de una ecuación que busque algunos conceptos, ¿no? Primero, mantener la cadena de pagos fundamental. Segundo, mantener la inversión en el sector eléctrico. Tercero, quitarle un peso grande a la población porque por distintas razones la electricidad termina siendo muy cara. Entonces, yo no sé si el Estado haya tenido en cuenta estos criterios a la hora de lanzar el bono, pero las cifras no me cuadran muy bien, ¿no? Ingeniero, permítanos por favor hacer una pausa muy breve y luego seguimos conversando con usted, por favor, aquí en Ampliación de Noticias. Venimos. Ocho y 20 de la mañana, seguimos en Ampliación de Noticias. Jaime Chincha y Carlos Villarreal tienen el gusto de acompañarnos el día de hoy. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Herrera Scalzi, ex ministro de Energía y Minas, respecto a este bono anunciado por el Poder Ejecutivo, el bono de electricidad para cubrir pagos de recibos de luz desde marzo. Ingeniero, aparte de esto, ya hemos hecho referencia también a otras medidas que se han dado para paliar los efectos negativos de la pandemia y sobre todo el incremento de las tarifas. Hay un decreto que señala justamente de que, el fraccionamiento por meses de las deudas de cerca de 500.000 familias para justamente apoyarlos en este momento. En el análisis que usted hace, esa medida tampoco ha sido, diríamos, factor de solución, ¿no?, para los consumidores. Es una ayuda, evidentemente, pero yo también, un tema que cuidaría es, no me queda claro cómo va a ser, si el dinero va a ser entregado a las personas o va a ser entregado al sector eléctrico. Si el dinero es entregado a las personas por las necesidades que tienen, no va a ir al sector eléctrico. Y entonces ese aspecto también hay que cuidarlo. Yo creo que el bono de hecho ayuda, como le dije, en principio es fundamental, porque imagínese una ruptura del servicio en las situaciones que tiene el país. Entonces hay que garantizar que el servicio funcione. Creo que ese es el primer tema. El segundo tema que es importante es que el impacto sobre los más vulnerables sea el menos posible. Entonces todo esto es un juego de criterios que uno tiene que manejarlos para ver cómo lo diseña y cómo lo aplica, ya que de hecho el dinero está ahí, son 800 millones, ¿no? Entonces debe causar un efecto positivo en la medida que se aplique adecuadamente y que se administre adecuadamente. Y la distribución también, ¿no, ingeniero? Porque, las experiencias con los otros bonos, sobre todo el 380 y todo ello, el bono universal, también han significado pues un reparto no necesariamente transversal, o ha quedado pues mucha gente esperando el bono que nunca llegó, ¿no? Pero bueno, de cal y de arena, como diría, ¿no?, el dicho. Ingeniero. Claro, es una observación absolutamente correcta, ¿no? Es que eso mismo evitar que pase con el sector eléctrico. Entonces, si esto va destinado a los pagos de electricidad, es mejor que vaya directamente a la empresa y que se arregle en función de las necesidades de las personas, a ver en cuánto se van a amortiguar los problemas de cada persona, ¿no? Pero le digo también, hay una necesidad de conversar, de sentarse a la mesa, sí, y ver, yo pongo tanto, ¿cuánto vas a poner tú, no? Sí, muy bien. Ingeniero Herrera Scalzi. Es fundamental. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que nos ha servido mucho para poder entrar a estos detalles, ¿no?, de este bono. Se van a tomar, según la ministra de Energía y Minas, aproximadamente entre 15 y 20 días, ¿eh?, para, en fin, tener el padrón. Era el ingeniero Carlos Herrera Scalzi, exministro de Energía y Minas, con nosotros. A continuación, 8:24, vamos a